favelas, digamos. La verdad que estamos viendo imágenes dantescas después de lo que sucedió en el norte de Río de Janeiro. Tenemos invitados especiales que conocen muy bien lo que está pasando allí en Brasil. Está Daniel Santana, que es coordinadora del núcleo PT en Argentina. Daniel, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Está Murilo Tartaglia, un brasilero en Argentina, que fue candidato a concejal en Río de Janeiro, ¿no? Y Paul Rosa, que es ex división de casos especiales de la CIDE. Voy a empezar por Paul. Buenas noches. Raúl, perdón. Raúl, estaba diciendo. Igual. Perdón, Raúl. Suena lindo, Paul. Suena lindo, Quedó Paul, bien. exactamente. Raúl, contanos un poco por qué encontraron armas argentinas en Río de Janeiro después de lo que fue el operativo allí en las favelas. ¿Por qué encontramos armas argentinas? A ver, primero no se encontraron solo armas argentinas. Ok. ¿Sí? También hay armas del ejército venezolano, del ejército peruano Bien. y armas paraguayas también del ejército paraguayo. ¿Ok? Sí. Lo que se ha detectado hasta ahora y lo que surge de información pública, porque tampoco es que tenemos acceso a información reservada dentro de lo que son las operaciones que se llevaron adelante, claramente hay un solo fusil FAL Bien. que tendría origen, en principio, en una sustracción que hubo en el regimiento 603 de Fray Luis Beltrán en la provincia de Santa Fe. Es un fusil viejo, pero no se puede descontextualizar la procedencia y sobre todo la época. Ok. Exacto. 2011. 2011. Ahí vamos. Ahí vamos, exactamente. ¿Por qué 2011? ¿Quién gobernaba en 2011? Cristina Kirchner. Muy bien. Y aquí viene algo que hay que destacar. A partir del año 2010 en Argentina y 2011, el presupuesto de la inteligencia militar en la República Argentina aumentó un 156% frente a una detención del aumento del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado de ese entonces. No teníamos hipótesis de conflicto militar. Entonces, ¿por qué aumenta un 156% el presupuesto de la inteligencia militar? Porque lo que se conformó en ese momento fue un sistema de inteligencia paralelo con cabeza en el área militar, que generó también vínculos subrepticios con el castrochavismo Mirá. y las organizaciones criminales como el PCC, el Comando Vermelho. Déjame ponerle un nombre, vos no lo nombraste, pero ¿Milani tiene algo que ver? Era el Yo no lo en ese nombré. momento. Bueno, pero era el señalado, como bien dice Fran, mi compañero, como el que estaba a cargo, digamos, de este sistema de inteligencia paralela. Pero además los países que menciona respecto de dónde venían los fusiles. O sea, Venezuela, Paraguay, Argentina, digamos, en ese momento estaba la famosa Patria Grande, ¿no? Con todos Todo gobiernos. sigue una línea, ¿no? Exacto. Y claramente, inclusive después, lo que fue el proceso de destrucción del sistema de inteligencia argentino, dentro de las idas y vueltas de los distintos gobiernos que hemos tenido, nos han dejado en un estado casi, como diría, un país bobo. Perdón, un país sin inteligencia es un país bobo. Quiero profundizar un poquito más en lo que vos dijiste. Vos decís Por que- eso, perdóname, por No, eso sí, por supuesto. aparecen armas nuestras en Eso te Claro. otro lado. pero hubo intencionalmente un aumento del presupuesto militar y en esas conexiones entre los jefes de la cúpula de inteligencia militar y, Pero sin lugar a dudas que hubo... o sea, se vendieron, pero digo, A ver, no tráfico solamente, de armas. no de- solamente a ver, ese aumento obedece no solo a una decisión política de ese entonces en el gobierno nuestro que teníamos en el 2011. Está directamente vinculada con el alineamiento geopolítico internacional de Argentina en ese momento. Claro. ¿Sí? Argentina siempre estuvo asociada los últimos 20 años con los malos del barrio, ¿no? Esto que lo repite mucho Miguel Ángel Toma, ¿no? Esto de los Sí, malos sí, del sí. barrio. Ayer lo tuvimos, sí, justamente. Mirá, justamente. Entonces, es razonable que años después empiecen a aparecer este tipo de cuestiones donde aparece armamento Que materializan argentino, ese contacto, pero digamos. totalmente. Exacto. Hay una prueba Encarnan- tangible, ¿no? de lo que sucedió en ese momento. Recordemos que
el eje internacional que regía la geopolítica argentina en ese entonces era Irán, Venezuela, Cuba, Argentina, y después hubo incorporación de China y Rusia. Bien. ¿Correcto? Le quiero preguntar a Mariel Sí. qué armas encontraron, ¿no? Vamos a Últimos repasar, datos. más de 100 fusiles fueron incautados según dijeron las autoridades, pero vamos a repasar qué encontraron en esta operación o contra el narcoterrorismo en Brasil. 400 fusiles robados en la fábrica militar de Rosario fueron a parar al Comando Vermelho. 400 fusiles. 2.500 partes de FAL se encontraron en arsenales de la banda brasileña. 7 millones de dólares habría lavado una célula del Comando Vermelho en Argentina. Ayer lo contábamos en medio de las operaciones, Frank, que tenían que ver con criptomoneda y demás. Exacto. Se detiene primero a una pareja que llega supuestamente con intenciones de convertirse en empresarios y ahí empiezan toda la red que después, bueno, Se termina. instalaron en Nordelta, ¿no? La operación Efectivamente. cripto, lavaron 520 millones de dólares. Exactamente, y de hecho acaba de haber una sentencia por ese Sí. caso, a pesar de que los protagonistas principales están fugados, digamos, no están prófugos. Vamos a Brasil, lo tenemos a Jean Libares, tenemos al Tucu Costa, estamos en Río de Janeiro, estamos en el lugar de los hechos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están allí? Hola Fran, bueno, aquí con el Tucu, buenas noches para todos, con una Río de Janeiro frenética en cuanto a noticias. Recién lo charlábamos con Tucu fuera de micrófono, cómo dividirnos la cantidad, ¿no? La cantidad de información. Estamos, primero para que lo sepan, en las puertas de la morgue judicial del Instituto Médico Legal de Río, pero yo les quiero contar las noticias más importantes del aspecto político, si se quiere, de las últimas horas. Dale. Recién lo decíamos con el Tucu en vivo con Luis Majul. Se acaba de crear esta suerte de consorcio de la paz del gobernador de Río de Janeiro, Castro, con una suerte de gobernadores en una mesa conjunta que dicen y anuncian que van a armar un plan en conjunto para luchar contra el crimen organizado. Eso como la noticia política de la jornada, Perdón, si se quiere, en Río de Janeiro. Es la mejor de Y las además noticias, también, ¿no? Sí, Digamos, Fran. perdón, no, ya digo, la mejor de las noticias, digo, que haya una colaboración entre el gobierno nacional y el Finalmente, estadual, ¿no? claro. Sí. Sí, No, es sí, que, es que, perdón, es que perdón, hay- es estadual eso, haces bien en Estadual. marcarlo, Fran. No Sí, menciona sí. a Lula da Silva. Ah, Es una, Por eso- empresa una especie de liga de gobernadores, Listo. por decirlo No de está alguna entonces manera. el Se gobierno reunieron nacional gobernadores ahí. afines. No fue convocado el gobierno nacional para eso. buena Ese es el aclaración, pequeño, perdón. gran detalle dentro de este tema. Y en la segunda arista política de la jornada es que la Corte Suprema de Justicia de Brasil, con Alexandre de Moraes a la cabeza, Sí. cita a que dé explicaciones al gobernador de Río de Janeiro sobre el operativo. Mirá. Y te doy un detalle aún más. Hace minutos, Fran y equipo, se acaba de conocer que Alexandre de Moraes, el presidente o uno de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, va a venir el lunes aquí a Río de Janeiro para tener una reunión con autoridades judiciales. Mirá. Esas, creo yo, son las noticias judiciales, si se quiere, de la investigación que van avanzando hasta ahora, y ya Tucu con todo lo que está pasando acá. ¿Creen, Claro, les hago nosotros estamos acá- Perdón, Tucu, les hago Sí, una pregunta más contanos, Fran, vinculada sí. a esto que contaba Jean recién. Yo, a ver qué piensan ustedes. ¿Piensan que están preparando el terreno para denuncias por violación de derechos humanos? Y es posible, claro. Sí, sí. Es que es en lo que están trabajando. Justamente por eso se está llevando una demora en la entrega de los cuerpos. Porque está trabajando acá la Defensoría Popular. ¿Qué es la Defensoría Popular? Una especie de defensa del pueblo o un organismo de derechos humanos. Y lo que nos contaban esta mañana, cuando ellos estaban acá, es que el reconocimiento de los cuerpos lleva más tiempo porque ellos no participaron del proceso cuando se retiraron los cuerpos. Y a cada cuerpo hay que analizar, por ejemplo, si tiene un disparo en la nuca. El disparo en la nuca habla de que era una persona que estaba huyendo, que no era un riesgo inminente para el Claro. policía. Entonces, empezar a ver el tema de los excesos. Sí. Y otra cosa que ellos nos explicaban esta mañana que van a solicitar son las cámaras corporales. ¿Qué es lo que son las cámaras corporales? Cada policía Tiene una camarita. Sí, 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 obvio. Una camarita A la acá, altura del pecho. Claro. hacia la altura del pecho, Claro. ¿sí? Entonces, si esa cámara, como corresponde en un operativo, se activó desde el minuto 0, se puede ver absolutamente todo lo que hicieron y dejaron de hacer o si hubo excesos. Si se activó en un determinado momento y al principio no, eso ellos dicen algo están queriendo ocultar. Y si en algún momento se apagaron también, porque las cámaras tienen una autonomía de más de 6, 7 Claro. horas, entonces
todo el operativo lo podrían haber filmado. Claro, A ver, chicos. ahora, Sí, perdón, Mari, vos no, dale. Tucu simplemente, y Fran, digo, esto también va a dejar en claro si efectivamente fueron las fuerzas policiales, como dice la oposición, o si aparecieron otros grupos que aparentemente podrían haber participado de esas ejecuciones, porque eso se mencionó también. Claro, es que lo que vos decís, Mariel, tiene que ver con una información que publicó el diario Folha de Brasil, que accedió a un documento interno de la policía sobre el cual no hizo ningún tipo de comentario el gobierno provincial. ¿Qué dice este documento? Que esta operación que durante más de un año se montó, Sí. se filtró 4 horas antes. Escuchá lo que es esto. 4 horas antes, Claro. los líderes que estaban ahí del Comando Bermelo se enteraron que los iban a ir a buscar. Por eso Duca se ¿Qué va. pasó en el medio de estos 4 horas? Empezaron una redada interna de ellos, decir, ¿quién fue el topo? Claro. ¿Quién fue el que, Claro. quién fue el delator? ¿Quién está infiltrado acá? Y se empezaron a matar entre ellos. Por Mira. eso también empiezan a aparecer los primeros Claro. muertos. Claro. Y Acá dice nuestro cuando invitado empiezan también. a subir las fuerzas de seguridad... Claro. Sí, no, digo, perdón. nuestro invitado dice, por eso Cuando Duca empiezan se a va, subir las fuerzas de seguridad, el perdón. líder. Claro, Duca se va y cuando empiezan a tratar de escaparse los que estaban ahí y se encuentran 2 o 3 personas en una moto, le dicen, ¿por qué se están yendo? No, pues sabemos que nos están viniendo a buscar. Bien, Claro. chicos, una más. Quiero aprovechar Así que están ocurrió que están en la calle y preguntarles, primero, están ahí pegados a la morgue, digo, ¿qué pasa con los familiares? ¿Qué están viendo? Y después, si siente miedo, si Mirá. hay miedo, no hay miedo ahora en la calle, si Río está ahora ya funcionando normalmente, si hay una cosa, si es diferente en el norte, el sur. Mira, si le pedimos a nuestro camarógrafo Jonathan Cott, vamos a ver los últimos familiares que todavía persisten. Hay gente, Fran, que está, te digo, desde las 9 de la mañana. Mira, acá sale otro grupo, salen todos quebrados en llanto, ¿sí? Porque finalmente algunos pueden identificar, otros no. Eso también es un problema que ahora Tucu lo va a explicar de por qué hay un proceso de 3 pasos de identificación, cuerpos que no se pueden entregar. Información, sí, Tucu. Esa mujer que está con una calza marrón, esa mujer la vemos nosotros de las 9 de la mañana, está acá. Mirá. Imagínense, ya lleva 12 horas esperando el reconocimiento. ¿Cuál es el problema que se encontraron para el reconocimiento también? Consta de 3 etapas el reconocimiento, ¿sí? Por un lado es el reconocimiento visual, de decir, sí es mi familiar, ¿sí? Y después lo tienen que hacer un segundo reconocimiento con un documento, pero el problema que se encuentran con el tema del documento es que hay personas que son indocumentadas también acá, como pasa lamentablemente también en la Argentina. Claro. Entonces, al no tener un documento con el cual cotejar una huella dactilar, lo tienen que hacer por un ADN. Mirá. ¿Cuántos días se demora un ADN? 30 días. 30 días. No, además la Y cantidad ahí de está el víctimas, enojo claro. de parte de estas Claro. familias. Claro. Mirá estas escenas, ¿no, Fran? Equipo, desgarradoras. Es cierto, son familias que lamentablemente los fallecidos, un 90% son delincuentes, pero no deja de asombrar, ¿no? Sí, pero tienen familia, de obviamente, estas familias ¿no? que quizás sean vecinos de Complejo Peña, de Alemao. Dicho sea de paso, hoy lo decía Tucu, se está tratando de gestar lo que sería un desafío, algunos lo tildan de provocación, un velatorio de 80 personas al menos dentro de la favela, lo que podría ser una ceremonia en conjunto, creo yo, inusitada, insólita, llámelo como quieran. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo aquí en estos momentos, lo que podemos contar de datos, ¿no? De investigación, del aspecto político, del aspecto judicial, Muy bien, de una chicos, Río de Janeiro que todavía no sale de la sombra. La verdad que un gran trabajo están haciendo los dos Enorme. desde allá, enorme. La Nación siempre allí en el lugar de los hechos. Les agradecemos, seguimos en contacto, obviamente, si hay una urgencia, nos contactan ustedes, vayan a descansar que tuvieron una jornada muy larga. Gracias, Fran. Chao. Un abrazo. Bueno, y seguimos acá, la tengo a Daniel, que es representante del Partido de los Trabajadores, es el partido que gobierna en Brasil, el partido de Lula. Daniel, ¿qué pasó? ¿Cómo viste vos este operativo? ¿Qué significa para ustedes? Bueno, primero empezando a decir que soy de Río de Janeiro. Bien. Vengo de las favelas de Río de Janeiro, crecí en la favela. Soy de Duque de Caxias, mi ciudad, que es conurbano de Río. Y bueno, escenas gigantescas como esta no pasan, pero las muertes en las favelas pasan todos los días. Todos los días. Pero algo así como lo de este martes a la madrugada, ¿nunca viste? Con esta magnitud, no. Con esta magnitud, sin... Bueno,
Brasil, Río de Janeiro, tiene problemas estructurales con la cuestión de la seguridad pública, ¿no? La seguridad es un problema de décadas, partiendo de un punto que, bueno, para ilustrar, tenemos dos grandes películas, Ciudad de Dios y Tropa de y Élite. Tropa de Élite. Dos, yo diría que es el escenario mejor porque ahí habla de los dos grupos, de los narcotraficantes Sí. y hablan también de los grupos paramilitares, que también Claro, que están también en las favelas, son dos poderes paralelos. Y tenemos ahí la cuestión de la seguridad pública, que no da cuenta de eso. Lo que quiero decir es que es importante para entrar y hacer cualquier operación, hay que tener inteligencia. Ahí en la favela hay mucha gente que labura todos los días. Como decía vos, ¿no? Hay familias ahí. No son, siempre decían los traficantes. La mayor incautación de fusiles de la historia de Río de Janeiro fue en 2019 en un barrio donde no hubo ningún gatillo, ¿no? No hubo ningún disparo, porque era un lugar de lujo. Es importante decir cómo se entra en una operación en una villa y cómo es una operación en un barrio donde la gente, bueno, de lujo, ¿no? Importante decir. Déjame preguntarle a Murilo también, ¿está bien? Lo estoy pronunciando bien. Bueno, quería preguntarte vos cómo lo viste, lo que sucedió, el operativo, y por qué crees que el gobernador toma esta decisión, digamos. O sea, también hay una implicancia política detrás, ¿no? Completamente, Fran. ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué ahora? Porque en un momento que las encuestas le dan números muy bajos al gobernador, las encuestas le dan números muy buenos al intendente de Río, que es un candidato de derecha, pero aliado a Lula. Bien. ¿No? Y además en un momento que Trump se acerca a Lula. Entonces como que el discurso bolsonarista como quedó fuera de lugar. Claro. Ahora como que Trump, ¿qué es? ¿Es un comunista también? O sea, nos apoya. Entonces como que quedaron como que soy el Bukele carioca. Exacto. O pierdo las elecciones. Entonces como que claramente hay una acción política del gobernador, porque además... Y también quiere ser senador, ¿no? Quiere competir por la senador, senaduría. Pero al punto de arriesgarse, digo, porque si se comprueban con todas las denuncias de las organizaciones de derechos humanos, que claramente esto es una matanza... Claro, está bien lo que dice María. Se le fue de control. Claro. Digo. María, desde el 1989, si no estoy equivocado, no hubo un gobernador de Río que haya terminado el gobierno. La única fue Benedita da Silva, que fue la vicegobernadora de Garotinho, que terminó su gobierno. Todos salieron por algún tipo de acusación. Sí, por dale, Tommy. Raúl. Vos lo bauticé yo. Hoy estamos raros con los nombres, sí. Estamos grandes. Más allá de las implicancias políticas, sociales, delictivas, me estoy preguntando, cuando veíamos recién las imágenes del armamento, los cuerpos decapitados, la sangre, ¿va a cambiar en algo esto? No. Digo, No. ¿sirve para algo o es solamente es para alimentar el morbo de los medios, de las redes sociales, de la política? Claro, como decía. Digo, el lunes, cuando el tema, cuando se aplaquen las aguas, ¿qué va a pasar? No va a cambiar. Nada. No va a cambiar porque el narcotráfico como fenómeno estructural ya penetró en todos los niveles y estratos sociales, ¿sí? Ni hablar de las fuerzas de seguridad, ni hablar el poder político y mucho más el poder judicial. Es un negocio que es muy rentable, altamente rentable, ¿sí? Yo escuchaba ayer al presidente de Brasil hablar sobre la victimización un poco del traficante en función de la necesidad del consumo del consumidor, y me pareció bastante fuerte, ¿no? Digo, qué raro, porque si bien no comulgo ideológicamente con él, no me parece un hombre senil. Como para ese razonamiento, dice usted. Para ese razonamiento. Ahora, fíjense hoy qué hace. Promulga una ley, ¿sí?, que le da mayor poder a la policía y sobre todo protección a los agentes encubiertos. Claro.
Esta es una operación que no nace hace 2 meses. Como bien dijo ella, está estructurada tácticamente desde hace un año y tiene un antecedente de 2024, otra operación que fue contra el comando, el primer comando de la capital. ¿Sí? Sí. Hoy se hizo un allanamiento en San Pablo, ¿sí? También vinculado con esta operación que se llama Contención, también contra el primer comando de la capital. Es una operación que tiene 2 años y pico de trabajo, 2 años y medio casi, y está muy bien conducida desde lo judicial por la Fiscalía de Río de Janeiro. Muy bien conducida. Y con respecto al tema de los abusos, ahí yo quisiera me parece que debemos ser prudentes, porque si bien, como ella dice, y coincido plenamente porque he visto las 2 películas y las 2 me han choqueado, realmente me ha gustado mucho más Tropa de Elite, por una cuestión vocacional, pero me parece que debemos ser prudentes, sobre todo con el tema de la actuación de las fuerzas. Hay un detalle que yo noté, es que la mayoría de las imágenes en las que se ven a los funcionarios policiales actuar, están todos a caras descubiertas. Mirá. Claro. Ahora, Raúl, déjame un segundito que tenemos a alguien en Brasil, digamos, que también nos va a dar información de lo que está ocurriendo. Leticia Navarro es periodista, si no me equivoco. Nos va a contar, Leticia, cómo está viendo hoy la situación, lo que está sucediendo después de este operativo con más de 120 muertos, allí en las favelas de Río. Leticia, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por este contacto con La Nación. Contanos un poco cuál es la situación hoy. Está muteada, me parece. Me parece que estás muteada. Buenas noches, colegas. Ahora Muy sí. buenas noches a todos. Sí, gracias. De verdad, estamos delante de 3 días en una ciudad prácticamente sitiada, con una movida de todos los policías monitoreando a la población, no solo cercanías de la propia favela, como por toda la ciudad. Intentando volver a una normalidad, que es la normalidad del día a día de quien afronta el tráfico y las bandas rivales todos los días, causando algún tipo de impedimento de la libertad del ciudadano de ir y venir. ¿Sí? Sí. Además, también con una atmósfera de una alerta constante, porque no sabemos cómo las bandas narcotraficantes van a actuar nuevamente con alguna represalia o algún contraataque. Claro, porque esto no se terminó, ¿no? La policía está haciendo un monitoreo fuerte en este sentido. Claro, Leticia, además se viene una cumbre importante ahora con un montón de gobernantes mundiales, ¿no? Que tiene que ver con el clima. Esa hora empieza, creo que el 5 de noviembre. Excelente tu recordación, el recuerdo porque además de esta cumbre con líderes políticos de todo el mundo, ¿sí? Tenemos también la visita a Río de Janeiro del príncipe William para una premiación que llega el lunes por la mañana. Qué caliente todo. O sea... Sí, se viene un contexto muy caliente, digamos, y está este temor, ¿no? A la vuelta, digamos, a la venganza, si querés, de los narcos con relación a lo que pasó en estas últimas horas. Leticia, tenemos poquísimo tiempo, te tengo que dejar, te agradezco mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes, a disposición. Gracias. Nos vamos a Casa Rosada, que está ahí Furnataro, con esta reunión con los gobernadores en esta noche recontra caliente también en la Argentina. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasó? ¿Qué nos pueden decir de lo que sucedió en Casa Rosada? ¿Cómo va, Furnataro? ¿Cómo estás? Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, recién acá hasta hace un ratito había movimiento. De hecho, la última en irse, cuando empezaron a desfilar los gobernadores, también los ministros, el propio presidente y Javier Milei, la última fue la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, que se retiró en su auto particular y también escoltada por un auto de la seguridad oficial. Así que recién ahora está bajando la temperatura después de lo que analizaban ustedes con Mariel y también con Luis, la reunión importante para el gobierno de cara a lo que se viene, principalmente el presupuesto 2026, que lo tendrán que tratar en diputados. Entonces, por eso también es importante la negociación con los gobernadores y posteriormente esas reformas o esas ideas del Pacto de Mayo que buscarán pactar o transformar
en leyes a partir del 2026. Perfecto, Así que aquí recién ahora empieza a bajar un poco la temperatura después de una reunión muy importante para el gobierno de Javier Milei. Gracias, Ramiro. La tengo acá, la vicegobernadora Eve Casado, que estuvo, ¿no? en esta reunión. Buenas noches, gobernadora, ¿cómo le va? Vicegobernadora, perdón. Bueno, cuéntenos un poquito qué significa para la política argentina, después de unas elecciones, esta reunión en Casa Rosada entre el presidente, los ministros y los gobernadores, 20 gobernadores, ¿no? Bueno, creo que la gobernabilidad se basa en gestos, ¿no? Por un lado, lo que pasó el fin de semana con las elecciones, con el apoyo importante en la mayoría del país hacia el presidente, pero no alcanza con eso solo. Se necesitan seguir haciendo reformas en el país y se necesita un presupuesto. Y para eso se necesita diálogo y consenso con cada una de las provincias. Eve, ¿cómo vio a los gobernadores respecto de la posibilidad de acompañar el presupuesto? No, la verdad es que estaban todos en una reunión bastante amena, donde en general todos querían tener presupuesto, porque eso da previsibilidad, da certezas a cada una de las provincias, por lo cual creo que salimos de la reunión en el acuerdo de ver la posibilidad de que el presupuesto sea tratado y sea aprobado. Eve, ¿por sí o por no? Como ¿Por sí o por no? ¿Cambió Milei? ¿Ve un cambio? Creo que es el Milei que todos queremos ver, el del consenso, el del diálogo, del buen trato hacia cada uno de los gobernadores, y fue algo que le destacaron también los gobernadores. Bueno, muchísimas gracias por venir esta noche, les agradezco a todos, perdón por el tiempo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, ¡Feliz cumpleaños! Gracias, bueno. Sancor Salud impulsa nuevas especialidades, la buena salud es todo, mirá. En Sancor Salud impulsamos una nueva especialidad, esa que le hace tan bien a tu empresa, Valorología, porque cuida lo más importante, su gente, con coberturas personalizadas y médicos en línea 24/7 para atenderte desde donde estés. Sancor Salud, la buena salud es todo. Este programa es excelente.